Ya estás en Marcos, capítulo 16. En lo que llegas, déjate cuento una cosa. Los evangelios son sinópticos. Y yo sé que aunque esta es una palabra rara, lo que significa es que los 4 evangelios nos van a contar la historia de Jesús, no tanto desde su punto de vista, sino el cómo ellos experimentaron estar con Jesús. Por ejemplo, Mateo fue un visor directo y nos escribe, pero tiene una orientación hacia los judíos, así que le encanta dar un montón de datos que a los judíos les encantaría escuchar. Marcos nunca estuvo con Jesús. Marcos fue discípulo de Pedro, y lo que encontramos en Marcos son las memorias de Pedro. Lucas tampoco estuvo en el tiempo de Jesús. Lo que hace Lucas es recopilar, fue el último evangelio escrito, así que él recompila toda la información de las mejores fuentes posibles, y por eso él se explaya tanto en su evangelio para explicarnos los sucesos. Y Juan sí estuvo con Jesús y nos da su muy particular experiencia, tanto así que él es el único evangelio que se dice a sí mismo el discípulo amado. Y pues ni modo, él escribió, él se puede poner como quiera, pero tal vez sí, tal vez era el discípulo amado. Hoy quiero que veamos la resurrección desde las memorias de Pedro, escrito por Marcos. Así que en Marcos 16, ¿ya lo tienes? Hoy vamos a leer la resurrección. Y yo no sé, pero ahorita te voy a hacer un comentario muy interesante, porque a veces recordamos las historias de la Biblia, pero cuando las volvemos a leer nos llevamos una sorpresa que no era tal así como nos acordábamos. Pero empecemos. Marcos, versículo 1 del capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy de mañana, recién salido el sol, vinieron al sepulcro y se iban preguntando: ¿quién nos moverá la piedra del sepulcro? Pero levantando la vista, vieron que la piedra, que era muy grande, estaba removida. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado del lado derecho, cubierto con una larga túnica blanca, y se asustaron. Mas él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas huyeron apresuradas del sepulcro, presas de temblor y espanto, y no le dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Y tú y yo hoy llegamos muy alegres a la iglesia, domingo de resurrección, con todo el ánimo del mundo. Pero el primer domingo de resurrección, en realidad el domingo de resurrección, la expectativa que existía, el sentimiento de los discípulos no era como el de nosotros. Ellos tenían miedo. Algo en ellos, a pesar de que Jesús les había dicho múltiples veces: voy a resucitar, en ellos había incertidumbre. Quiero que sigas leyendo conmigo. Y esta es la parte que yo no me acordaba, pero ahora que lo volví a leer dije: wow. Versículo 9 al 11. Jesús resucitó el primer día de la semana, muy de mañana. Se le apareció en primer lugar a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y lloraban. Cuando oyeron que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Wow. Tal vez no era el domingo de resurrección como nosotros hoy en día lo contemplamos. Para ellos el domingo de resurrección en realidad era el primer día de la semana, con toda la angustia, porque habían visto el viernes morir al maestro. Y en ellos no existía la expectativa. Eso es raro. Aunque Jesús les había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día resucite, ya era el tercer día y ellos no estaban así como: ¿cuándo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Dónde estará? Ellos
estaban temerosos. Y si lees los otros evangelios, como por ejemplo el de Juan, te vas a dar cuenta que no solo estaban temerosos, estaban escondidos por medio a los judíos. El domingo de resurrección no pintaba nada bien. Y entonces unas mujeres envalentonadas fueron a ungir al maestro porque no había dado tiempo. Yo no sé si en estos días te diste la tarea de leer todo el pretorio, toda la pasión de Cristo. Si no pudiste hacerlo, hazlo, porque en realidad es increíble. Y aún si puedes leerlo en los cuatro evangelios, vas a salir apasionado de lo que Dios hizo. Pero ocurría esto: ellos, en lugar de estar esperando gozosos la resurrección, estaban escondidos porque no sabían qué iba a pasar. Y por ahí quiero llevar el mensaje de hoy. El mensaje es que de alguna forma la resurrección no era algo que esperaban. Por más que Jesús lo estaba diciendo, era algo que aún a ellos les causaba extrañeza. Los judíos esperaban, por ejemplo, a un Mesías militar, alguien que llegara como rey y que les trajera libertad de todas las ataduras que le habían puesto. Primero los conquistaron los babilonios, luego los persas, luego siguieron los griegos, luego los romanos. Ellos anhelaban a un Mesías que los liberara del yugo de esclavitud que habían estado experimentando toda su historia. Y entonces aparece Jesús y trae libertad del alma, del cuerpo, del espíritu. Trae una libertad perfecta y perpetua, pero no era como ellos lo esperaban. Y eso es lo que hoy te quiero adentrar. A pesar de que las profecías estaban, para ellos aún era difícil comprenderlo. Y tal vez como cristianos modernos, 2000 años después, se nos haría fácil juzgar a los apóstoles. ¿Cómo no le creyeron, no? Pero hoy quiero que nos pongamos un poquito en sus zapatos para que comprendamos algunas cosas. El tema de la resurrección hoy en día es popular. ¿Cuál es tu personaje favorito que han matado últimamente en la película o en la serie? No te preocupes, en la siguiente temporada o película lo van a revivir. Para nosotros la resurrección es un tema popular. Hoy en día tú lees cualquier historia y si conviene al guión, lo revivimos. Pero ellos estaban a punto de experimentar al único hombre que por sí mismo había vencido a la muerte. Días atrás, tal vez meses atrás, Jesús ya había resucitado a Lázaro. Pero en este caso, el autor de los milagros, el que logró resucitar a otros, ahora ese mismo estaba muerto. Así que para los discípulos les era muy complicado entender cómo es que resucitaría. Y hoy y vamos a leer mucha Biblia, espero que vengas preparado, porque hoy quiero llevarte a través de las Escrituras a comprender que no era fácil de entender lo que significaría la cruz y mucho menos lo que iba a representar la resurrección, pero que ambos elementos eran necesarios para que el plan de salvación de Dios fuera completo. Quiero darte una introducción con esta idea. ¿A cuánto les gustan los rompecabezas? Uno de 1000 piezas. Qué satisfacción es llegar a la pieza 999, ver casi completo el rompecabezas y decir, solo falta una. O qué horrible es llegar a la pieza 999 y decir, se nos perdió una pieza. Dios fue construyendo el plan de salvación a lo largo de la historia de la humanidad, y a través del pueblo judío nos fue dejando pistas de cómo iba a ser. Algunos teólogos dicen de forma poética que en cuanto los labios de Adán y Eva se posaron sobre el fruto del conocimiento del bien y del mal, en el horizonte se alcanzó a vislumbrar el plan de la cruz. Tú te acuerdas de la historia, ¿no? Adán y Eva son tentados y caen.
Y el pecado es introducido al ser humano. Y entonces, después lo entendemos, la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos los humanos hemos pecado, si algo merecemos es la muerte. Y entonces Dios constituyó un plan para rescatar a su creación, para redimir a su creación. Y hoy quiero llevarte por algunos pasajes de cómo Dios fue dejando en el pueblo judío pistas de cómo iba a ocurrir, aunque nos dejó la revelación toda dispersa hasta que llega Jesucristo y es la pieza que hace que todo tenga sentido. Ven conmigo a Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Dios tenía que preparar el escenario. Dios tenía que preparar la manera en cómo iba a restaurar a la humanidad. Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Y me encanta porque Dios preparó el instrumento que iba a usar. En algunas traducciones dice: maldito por Dios todo aquel colgado en un madero. ¿Cómo el Hijo de Dios iba a ser maldecido? Tú y yo sabemos que Jesús en la cruz se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo es posible? Porque Dios había preparado un instrumento para usarlo a fin de restaurar a la humanidad. Otra pista que Dios nos dejó la podemos encontrar en Éxodo 12:1. En lo que vas llegando te cuento la historia. El pueblo de Israel estaba a punto de ser libre. Ellos no lo sabían, pero estaba a punto de ocurrir la última gran plaga. Ya habían visto desastres ocurrirle a Egipto, pero ahora venía lo más complicado. El ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas de Egipto e iba a arrebatar la vida del primogénito de todos. Y entonces Dios instituye el sacrificio pascual, el cordero para la Pascua. Éxodo 12:21 dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: id escoged un cordero por familia, sacrificadlo para celebrar la Pascua. Y más adelante explica: y tomaréis la sangre del cordero y pintarán con esa sangre el dintel de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte arrasará con todos los primogénitos, pero donde vea la marca de la sangre no tocará. Los judíos estaban a punto de celebrar la Pascua antes de crucificar a Jesús, y por eso el apuramiento del viernes, para que pudieran ellos celebrar ritualmente la Pascua, sin darse cuenta que estaban preparando al cordero que iba a traer salvación al mundo. Y me encanta cómo Dios poquito a poquito le empieza a revelar a Israel cómo iba a ser la redención del mundo. Vámonos a Isaías 53, del versículo 5 al 10. No lo vamos a leer todo, pero Isaías recibe la revelación de todo lo que tenía que padecer aquel que iba a restaurar la relación del hombre con Dios, aquel que iba a reivindicar al hombre con su creador. Y cuando tú lees Isaías, escrito miles de años antes, y entiendes la historia que Jesús padeció, te das cuenta del cumplimiento perfecto que hizo Jesús. Isaías 53, del 5 al 10 dice, lo estoy leyendo aquí en Nueva Traducción Viviente: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo,
el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y no lo podían creer. ¿Te acuerdas cómo era el sacrificio por expiación de los pecados? Tú habías pecado, e incluso si no sabías que habías pecado, había un día especial para, por si no sabías que habías pecado, pedir perdón de pecados. Tenías que traer un animalito, tenías que posar tus manos sobre el animalito. De manera simbólica, tus pecados pasaban al animalito y el animalito debería morir. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Los judíos lo entendían. Y si lees la pasión de Cristo, si lees las historias que hay en los evangelios de cómo Cristo fue crucificado, te darás cuenta que los sacerdotes golpean a Jesús sin saberlo. Ponen sus manos pasando el pecado del sacerdocio al cordero inmolado. Los judíos golpean a Jesús y simbólicamente pasan los pecados del pueblo. Los romanos golpean a Jesús y sin saberlo los gentiles también depositan de una manera simbólica sus pecados sobre el cordero. Y finalmente crucifican al cordero. De alguna manera Dios estaba preparando una forma sobrenatural, perfectamente estructurada, el plan de salvación y de redención. Pero había algo que nadie había comprendido aún. ¿Qué hubiera pasado si de alguna forma Jesús no hubiera resucitado? Imaginemos algo. Supongamos que Jesús hubiera llegado hasta la cruz, lo hubieran enterrado, puesto en el sepulcro, rodado la piedra, y Jesús nunca hubiera resucitado. Muy probablemente por ser la deidad de Dios encarnada, Él hubiera tenido facultad y poder de perdonar todos los pecados hasta ese momento de la historia, porque en Él había el poder para hacerlo. Pero cuando Jesús resucita, sella con la victoria de la muerte la salvación, no solo para los pasados, sino para todos los que vendrían, para todos los pecados futuros y dar salvación a todos los que algún día naceríamos. Fue la victoria sobre la muerte la que hizo el sacrificio de Jesús en la cruz único y suficiente para todos. Y aunque ya me adelanté un poco, quiero que sigamos leyendo. En Hebreos capítulo 10, versículo del 2 al 5, Pablo trata de explicar esto. Pablo trata de hacerle entender al pueblo que rutinariamente, año con año, todos pedían perdón de pecados, pero que la sangre de los corderos era insuficiente para dar una salvación completa, perfecta y perpetua. Entonces, quiero que vayas conmigo a Hebreos 10 del 2 al 5, y dice así: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios:
No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Pablo tiene que explicarle a los judíos: los animalitos no bastaban, necesitábamos un sacrificio superior. Y entonces se presenta a Cristo como ese sacrificio superior. Pero entonces necesitábamos una pieza final para sellar ese sacrificio para siempre. Y esa fue la victoria sobre la muerte, la resurrección. Y me encanta porque hasta los tiempos de Jesús, para ti y para mí, el tema de la resurrección ya es algo entendido. Pero aún en los tiempos de Jesús era algo que no lo alcanzaban a terminar de comprender. ¿Te acuerdas este momento en el que Jesús está conversando con los fariseos y los saduceos? Pues vamos ahí. Vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33. Y en cierto momento Jesús está conversando con grandes maestros de la ley. Por un lado, los saduceos no creían en la resurrección. Y esto es entendible porque los saduceos tenían por teología que todo lo que ellos conocían y podían alcanzar a conocer de Dios estaba solamente dentro de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los fariseos sí creían en la resurrección porque múltiples profetas y salmistas posteriores a la escritura de la Torá habían hablado que había algo después de la muerte. Pero entonces aún en el tiempo de Jesús, la resurrección no era un tema que ya hubiéramos tenido solucionado, sino que llega Jesús y les hace entender una verdad. Mateo 22, 23 al 33 dice así: en aquel día se acercaron a él los saduceos, que niegan la resurrección, y le hacen una pregunta trampa. ¿Te acuerdas de esa pregunta trampa? Un hombre se casó con una mujer. Por la vida y sucesos, el hombre murió, y por tradición el hermano tenía que tomarla por esposa. Pues resulta que el segundo hermano se muere, tiene que entrar el tercer hermano se muere, y así sucesivamente hasta 7 hermanos. Y al final muere la mujer. Y entonces en el versículo 28 viene la pregunta trampa. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Y me encanta porque los saduceos ni creían en la resurrección, pero cómo les gustaba crear problemas teológicos. Y entonces la respuesta que Jesús les da, dice así, 29, respondió Jesús: estáis muy equivocados, porque ni conocéis las escrituras. Eso debió doler. Imagínate llevar toda la vida estudiando y que llegue Jesús y te diga: ni conocéis las escrituras. Pero lo que sigue: ni tenéis idea del poder de Dios. Versículo 30, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que todos serán como los ángeles de Dios en el cielo. Versículo 31, y respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los siguientes 2 versículos son una locura. Mira conmigo. A veces lo leímos muy de rapidito, pero mira esto. Al oír esto, la gente se admiraba de su enseñanza. Y viendo a los fariseos que Jesús había callado a los saduceos, les entró la duda y lo entrevistaron. Y entonces ahora los fariseos empiezan a conversar con Jesús. Pero lo que Jesús hace es que le demuestra a los saduceos que aún desde la Torá, desde la ley, desde el Pentateuco, ya estaba establecido que habría resurrección. Hay un mal chiste que tenemos en el español que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y lamento decepcionarte, pero no es un versículo bíblico.
y nunca lo vas a encontrar ahí. Pero lo que da a entender la frase es que con tanto tiempo que ha tenido Satanás como creación, pues ya es mañoso, ¿no? ¿Cómo es que no lo vio venir? ¿Cómo es que creyó que si traía a Satanás a su terreno, que era la muerte, le iba a poder ganar? De alguna manera, el plan de Dios permaneció oculto, como siluetas, como pinceladas, como pequeñas piezas de rompecabezas, que hasta que llegó Jesús pudimos armar el esquema completo. Y yo te comentaba, los fariseos sí creían en la resurrección, no por el Pentateuco, sino porque múltiples profetas ya habían hablado que la muerte no era el final. Quiero que vayas conmigo a Salmos 16, 9 al 11. En un momento profético, Dios le revela a David algo increíble. Versículo 9 del capítulo 16 de Salmos: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Dios le place remostrarle a Oseas otra parte del plan. Quiero que vayas conmigo a Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y me encanta porque Oseas, qué revelación le dio. Tremendo spoiler que le dio. Mira: venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir, y al tercer día nos levantará, y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía, como la lluvia temprana que riega la tierra. Ahí estaban las pistas, ahí estaba la revelación. Pero hasta que llegó Jesús, todos la entendimos. Dios tenía un plan. Iba a restaurar la relación del hombre con Dios. Iba a traer redención de pecados por medio de Cristo, e iba a sellar esa salvación para siempre por medio de la resurrección. Y entonces me encanta porque eso no lo comprendieron los discípulos, y menos ese día. Ese día estaban aterrados con no saber qué iba a venir en el futuro. Su maestro aparentemente había muerto. Cuando leas el Evangelio de Juan, vas a descubrir un versículo que es padrísimo, porque dice: hasta ese momento los discípulos no habían entendido lo que se refería en las escrituras a que Jesús debía resucitar. Es decir, nadie lo veía venir. Era un misterio que hasta ese momento fue revelado. Pero más adelante Pablo nos lo puede poner en palabras fáciles. Quiero que vayas conmigo a Hebreos 2, 14, 18, donde Pablo, ya después de haber comprendido muchas otras cosas, nos puede poner con palabras sencillas por qué era necesario que Cristo muriera y resucitara. Jesús también, versículo 14, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De este modo liberó a todos los que por temor de la muerte estaban durante la vida sometidos a esclavitud. Pues es evidente que no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Precisamente porque Él mismo padeció al ser tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús necesitaba quitarle el poder que se le había dado a Satanás cuando el hombre pecó de la muerte. Jesús tenía que experimentar en humanidad la muerte, pero tenía que resucitar para que la muerte fuera vencida y la salvación que Él traía
fuera extendida a todos hasta que Él regrese. Y en verdad que eso es sorprendente. Ahora, yo partí de narrarte la situación con los discípulos, porque tú y yo nos podemos relacionar con los discípulos. Tal vez tú ante la vida ha llegado un momento en el que estás dudando. Yo creo que todos aquí ya hemos experimentado la pérdida de alguien que amamos. Y la pregunta surge: en Cristo, si esa persona murió en Cristo, ¿tendrá vida eterna? Es más, tal vez tú mismo te estás enfrentando ahora con la muerte. Y un día todos nos enfrentaremos a esa situación. Y tal vez ante la sombra de la muerte, ante ese peso tan fuerte, tú podrías tener duda en tu corazón de decir: Dios, ¿en verdad cumplirás tus promesas? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, poco antes tuvo una conversación con Marta muy interesante. Y quiero que la veamos juntos. Mateo 22. Juan 11, del 23 al 27. En Juan 11, porque estamos leyendo cómo Juan lo expresa, Jesús tiene una conversación con Marta y le dice: Jesús le contestó: tu hermano resucitará. Pero Marta repuso: yo sé que se levantará en la resurrección, en el día final. Replicó Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús cierra esta frase haciéndole una pregunta a Marta, una pregunta que para ti, para mí, también es aplicable. ¿Crees esto? Marta respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que ha venido al mundo. Los discípulos ese día estaban ahí. Muy probablemente, y más porque lo tenemos registrado por medio de Juan, ellos escucharon esta conversación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el día de resurrección, el día más esperado y anhelado, el día que consumaría el plan eterno de Dios de salvación y redención para la humanidad, por qué ese día los discípulos estaban temerosos y llorando? Quiero que regresemos a donde partimos, a Marcos 16. Vamos a continuar leyendo desde el 14 hasta el 16. Vamos a continuar. ¿En qué estado estaban los discípulos? Finalmente, ese mismo día domingo, Jesús se apareció a los 11 mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. Hubo discípulos que no requirieron ver a Cristo resucitado para creer. Cuando leas la misma historia desde la perspectiva de Juan, te vas a dar cuenta que iban Juan y Pedro corriendo a la tumba, y en cuanto vieron la tumba vacía, los vendajes quedados, Juan se quedó a la entrada y creyó. Pedro, por ser Pedro, se tuvo que meter y ver qué había pasado. Pero después de ver los lienzos y el sudario acomodados, él también se convenció. Pero hubo apóstoles que les costó un poquito más. ¿Todos se acuerdan de Tomás? Hasta que no palpe los orificios en sus manos y en sus pies, no creeré. Cuando tú lees este mismo pasaje en los demás evangelios, dice Jesús: no soy un espíritu, es más, tóquenme para verificarlo. Tal vez tú y yo alguna vez hemos tenido duda. Tal vez ya no tienes duda en la crucifixión, de que su sacrificio es suficiente, pero tal vez ahora tienes la duda de en realidad Jesús va a cumplir sus promesas.
En realidad, todo lo que creo de Él se va a hacer. En realidad, el día que yo parta de esta tierra, me encontraré con Él. Tal vez en la iglesia a veces hemos tenido una mala forma de ser en la cual juzgamos a los que tienen dudas. Pero me encanta porque los apóstoles mismos tuvieron dudas y Jesús se dio el tiempo de disipar sus dudas. Cuando lees el Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta que luego los judíos pusieron su propia versión de la historia. Los discípulos llegaron de noche, se robaron el cuerpo y ahora están pregonando que Cristo resucitó. Cuando lees el resto de los evangelios te das cuenta, esos discípulos cobardes que abandonaron a Jesús a la hora de la crucifixión y que ahora están escondidos y llorando, esos mismos discípulos. Y surgieron más teorías, que Jesús planeó su muerte, la psicosis colectiva. Algún día yo, más joven, también tuve mis dudas. Y Dios me permitió llegar a un autor que se llama Lee Strobel, que él escribe un libro llamado Caso Cristo, en donde él cuenta que desde su postura atea como periodista, un día se decidió, hartado de muchas situaciones que él se enfrentaba contra los religiosos, decidió acabar con el cristianismo y dijo: si puedo demostrar que Cristo nunca resucitó, habré vencido. Y se dio a la tarea de darse una investigación tan profunda que lo único que pudo hacer al final es reconocer la resurrección de Cristo. Pero eso no lo cambió. Lo que lo cambió fue un encuentro con la cruz. Y si tú intelectualmente tú tienes dudas y preguntas, así como Lee Strobel, Caso Cristo, hay un montón de autores que hasta el día de hoy nos siguen demostrando que la resurrección de Cristo fue real. Y es válido tener dudas. Los discípulos tuvieron dudas. Pero cuando das un brinco en el tiempo al libro de los Hechos, 40 días después, tú te encuentras con apóstoles que estaban dispuestos a morir, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera, porque el mensaje de Cristo y su salvación, su resurrección, llegara hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasó en un lapso de 40 días? Que hizo que unos cobardes que abandonaron a Jesús en la cruz ahora estuvieran tan envalentonados que llegaron hasta los confines del mundo. Y de los 12, recuerden que Judas se ahorcó, luego levantaron a otro. De los 12, uno no murió, fue Juan, pero el resto sufrieron de las muertes más crueles, horribles que te puedas imaginar. Algunos fueron hervidos vivos, otros fueron degollados, algunos fueron clavados en cruces de cabeza, otros tantos fueron mandados al Coliseo a morir. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó en la vida de los discípulos? Que ahora en el libro de los Hechos ellos estaban empoderados para llevar el evangelio a todas partes. La respuesta es que se encontraron con Cristo resucitado. Y cuando se encontraron con Cristo resucitado, la más grande duda que pudo haber surgido en ellos, que era: en realidad Jesús va a cumplir todo lo que prometió, estaba frente a sus ojos. Jesús había cumplido lo que ningún ser humano pudo y podrá nunca más hacer: por sí mismo volver de la muerte victorioso. Entonces, al ver a Jesús resucitado, a ellos se les disiparon todas las dudas. ¿Qué pasará mañana? ¿Moriremos? ¿Viviremos? No lo sé. Solo sé que Cristo estará ahí conmigo. ¿Qué pasará en mi vida si la muerte se acerca? Físicamente me tomará, pero despertaré y veré a Cristo. Todas las dudas que ellos tenían sobre hambres, guerras, miedos, fueron disipadas en un instante, porque vieron a Cristo cumplir su promesa. Él había resucitado. Y me encanta porque siempre Dios permitirá que ante la duda haya respuestas. Un día
Pablo, años después, se hizo esa pregunta: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Tal vez tú te has hecho esa pregunta. Tal vez te ha dado miedo decirle: oye Dios, mira, sí creo en ti, sí creo que Cristo fue a la cruz, sí creo que murió por mis pecados, pero me cuesta creer que Cristo resucitó. Pablo se hace esa pregunta. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 15, 16, 22, donde Pablo de manera directa responde a la pregunta. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y no sirve para nada. Y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Además, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque entonces nadie venció a la muerte. Porque entonces el pecado sigue enseñoreado de la humanidad. Porque entonces no importa los miles de sacrificios que haga, tal vez siempre existiera un último pecado que te condene. No importa cuántos animalitos hayan muerto por ti en tu lugar, no importa cuánta sangre fuera derramada, no hay nada que te pueda librar del poder de la muerte. Pablo se hizo esa pregunta y se llegó a la conclusión que es lógica y plausible. Pero el siguiente versículo nos explica: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos como primicia de los que murieron. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por último, y este es el último versículo que leeré, vamos a regresar nuevamente a Marcos 16. ¿Qué pasó con esos discípulos que no tenían esperanza de un futuro? Que tenían miedo al porvenir, que todas las circunstancias que estaban frente a ellos tal vez ya no valía la pena vivirlas. Ellos encontraron un Cristo resucitado, que si Él dijo que si dejamos padre, madre, hermanos, familia por Él, por su causa, aún 1000 veces más recibiríamos en esta tierra. Que si Él dijo que el día que dejemos esta tierra, el día que mueras tú y yo, nos encontraremos con el Padre, eso sucederá. ¿Y qué pasa con lo que dijo de que cuando muramos Él estará ahí como abogado de nosotros ante el Padre para justificarnos de pecados? Él lo cumplirá. Los discípulos, el día que tuvieron un encuentro con Cristo resucitado, ese día el miedo que los albergaba se disipó, porque Cristo había cumplido su palabra. Al tercer día había resucitado. Y quiero leerte rápidamente Marcos 16, 15 al 18. Jesús les dijo: entonces id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque vean veneno no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y en toda la historia de la iglesia se ha cumplido. No porque la muerte no llegue a los hombres, llegará, pero todos los hombres que han creído en Cristo han entregado su vida, han experimentado el glorioso propósito de ser restituidos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Han recibido su promesa, la eternidad con Cristo. Y hoy quiero dejarte este mensaje en un domingo de resurrección, ¿no? Porque la vida nos va a llevar muchas veces a dudar, pero cuando tienes un encuentro con Cristo, entenderás que ya no hay un miedo al porvenir. La muerte llegará, pero no es el fin. Los problemas seguirán, pero en Cristo hay esperanza.
Porque aún lo más complicado que para el hombre era posible, que era salvarse, alguien lo hizo por nosotros. Y para terminar este mensaje, quisiera que oráramos juntos. Y aún si te puedo pedir que te pongas de pie. Jesús, en este domingo que recordamos que resucitaste de entre los muertos, te agradecemos por toda la obra redentora que hiciste, que planeaste desde el principio de los tiempos y que a través de la historia fuiste perfeccionando hasta que fue cumplida completamente la obra de salvación por medio de Cristo en la cruz y su resurrección. Gracias, porque no merecíamos tanto amor. Y ahora te pido, permítenos tener un encuentro con Cristo resucitado, para que todos los miedos, incertidumbres puedan ser disipadas ante la promesa. Un día nos veremos cara a cara y todo habrá valido la pena. En el nombre de Jesús, amén. Levanta tus manos, ¿por qué no levantas tus manos? Y más que repetir un canto en esta tarde, vamos a declarar esta palabra en nuestra vida. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Mi vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor.